Los invito a inclinar sus rostros y vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de encontrarnos un sábado más, Señor. Después de todas las ocupaciones que tuvimos durante la semana, es un placer podernos encontrar contigo en tu santo día. Gracias, mi Dios, por este reposo que nos das y por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y compartirla también con nuestros amigos. Quédate con cada uno de los que estamos aquí conectados en esta llamada, los que nos ven a través de Instagram, de Facebook y los que nos verán también a través del canal. Quédate con nosotros, Dios, responde a cada oración que hay en nuestros corazones, cada petición que hay dentro de nuestras mentes, que tú las conoces, Señor. Ayúdanos a estar contigo siempre y quédate también con nosotros. Y gracias, Señor, por tu amor e ilumínanos con tu Santo Espíritu en este tema tan especial que trataremos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy, como lo iniciamos, es acerca de una suma. Tiene que ver con esta suma y la dijimos al inicio antes de iniciar la grabación. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? Y allí los que nos ven en Instagram y los que nos ven en Facebook, ¿cuánto será 1 más 1 más 1? Y la pregunta y la respuesta natural a esta pregunta es 3, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hoy nos vamos a dar cuenta que en la matemática de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, entonces no se pueden perder este programa y sigan aquí conectados. Las religiones paganas en la antigüedad eran claramente politeístas, sí, creo que lo hemos estudiado en los colegios, sabemos acerca de esto, adoraban a otros dioses y esa era su manera, pues, sus credos, pues su religión, ¿sí? El judaísmo era un contraste completamente diferente a las religiones paganas porque el judaísmo practicaba una religión monoteísta, de un solo Dios, ¿sí? Pero ellos, como todo, también se encontraban como con algo que no entendían. Y eso que no entendían era que resulta que Dios es uno, pero en 3 personas. Y entonces, para darle respuesta a ese interrogante que muchas veces pues como que se sale de nuestra mente, no lo podemos comprender, cómo es que Dios sea uno pero en 3 personas, surgieron entonces 3 corrientes de pensamiento alrededor de tratar de entender esto. Y resulta que más que tratarlo de entender es aceptarlo por fe porque está allí escrito en la Biblia y hoy lo vamos a estudiar. Entonces, hubo 3 herejías que surgieron alrededor de cómo explicar este tema de la deidad. Y en primer lugar estaban los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Los ebionitas profesaban que Jesús había sido adoptado como Dios en el bautismo, ¿sí? Entonces, aquí es algo, esta corriente como que al final pues no le ha dado la explicación correcta a la doctrina de la deidad, porque al final terminábamos entonces teniendo un Dios grande y un Dios más pequeño que fue aceptado en el bautismo, ¿no? Un poco lejos y contradictorio de absolutamente todo lo que nos dice la palabra de Dios. También estaban los abelianistas. Resulta que ellos lo que profesaban es que Dios era solo una persona, ¿sí? Solo una persona. Pero en el Antiguo Testamento se manifestaba como el Padre, en los Evangelios como el Hijo y en la edad de la Iglesia como el Espíritu Santo, ¿sí? A esta corriente nosotros le podríamos preguntar, bueno, ¿y qué nos podrían decir acerca del bautismo de Jesús? Donde estuvieron las 3 personas en un solo momento. Interesante, ¿no? Por eso, de nuevo, era una corriente que definitivamente no solucionaba en nada la doctrina de la deidad. También surgieron los arrianistas y resulta que ellos decían que Jesús fue creado por Dios, cosa que realmente es antibíblico, ¿sí? Y que el Espíritu Santo, en vez de ser una persona, era una corriente activa de Dios. Así que al final, en esta corriente, en esta herejía, también tendríamos que prácticamente volveríamos como a las religiones paganas,
porque tenemos un Dios que crea otro y ese otro también lo convierte en Dios, entonces estaríamos hablando de religión más bien politeísta, ¿no? Y no monoteísta como lo es la que nos enseña siempre la Biblia y la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros vamos a estudiar tres ideas muy importantes y como les digo, el estudio de hoy es bastante corto, se resumen tres ideas muy importantes y con la primera con la que hoy vamos a iniciar es analizando algunos versículos bíblicos que nos demuestran y nos comprueban que definitivamente Dios es uno y no hay ningún otro. Entonces vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio 6:4, por ejemplo, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos hay? Uno. Sencillo y claro, allí nos dice la Biblia. Isaías 44:6 y 8 dice: Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice ahí, fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y escuchen, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, de nuevo, Dios es uno. ¿Qué nos dice Isaías 45:21 y 22? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y se lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Marcos 12, ya adentrándonos en el Nuevo Testamento, 29 y 32, vean lo que Jesús mismo dice. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y un tipcito, Jesús mencionó bastante el libro de Deuteronomio, porque vean que esto es una alusión que le estaba haciendo, una referencia usando Deuteronomio 6:4, que es lo que acabamos de leer. Y vean lo que dice el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. También está Juan 10:30, cuando dice: Yo y el Padre uno somos. Lo dice Jesús. Y Juan 14:10 y 11 dice: No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Doy varios versículos bíblicos para que definitivamente no nos quepa la menor duda de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es claro afirmando que Dios es uno. Pero resulta que entramos a la segunda idea. Y es que también hay versículos bíblicos que nos dicen que Dios es más que uno. Entonces ya la situación es diferente, ¿no? Y vamos a conocer estos versículos bíblicos. Génesis 1:26, que quizá muchos lo hayamos leído alguna vez, dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y no sé si notaron, pero cuando dice: Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué no dijo Dios? Entonces dijo Dios: haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Dios, por el contrario, dice: hagamos. O sea, parece que hay más de uno, ¿no? En Génesis 11:7, también en la situación de la Torre de Babel, dice, que la estudiamos de hecho unos sábados atrás, cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, dice: Ahora pues, esto lo dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vuelve a hablar en plural. Nos da la idea de que hay más de uno hablando, ¿no? Y en particular son tres. Isaías 61:1 es mucho más claro. El Espíritu, primero,
¿De quién? De Jehová el Señor. Segundo, está sobre mí. Estas son unas palabras proféticas de Jesús mucho antes de que Él viniera aquí a estar con nosotros. Porque sigue diciendo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 48:16 vuelve y dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Vuelve a entrar aquí la persona de Jesús, la persona del Padre y su Espíritu. Las tres personas. Isaías 63:9-10 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y aquí podríamos decir, ¿cómo así que el ángel? Y usted allí lo cuenta como si fuera una persona, pero estamos hablando de un ángel. Hay algo muy interesante y es que en el Antiguo Testamento se le conoce a Jesús como el ángel de Jehová, ¿sí? O también, por ejemplo, en Apocalipsis, como el arcángel Miguel, ¿no? Es algo muy interesante y sí, es así, realmente eran como las figuras con las que Jesús se daba a conocer en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llegan a pensar incluso que el hecho de que se le crea que el ángel de Jehová es Jesús hace que Jesús llegue a ser creación y no creador. Y mucho cuidado, porque aunque Jesús se manifiesta como el ángel de Jehová, no significa que haya sido creado por Dios. No. Así como Jesús vino aquí a esta tierra y se igualó con el hombre, siendo divino, de la misma manera Jesús en el cielo se igualaba con su creación de los ángeles. Él, de hecho, y espero que lo podamos estudiar muy pronto, si Dios nos lo permite, el arcángel Miguel era el que estaba por encima de todos los ángeles. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en la situación de los ángeles, en el sábado pasado que estudiamos acerca de qué hacen los ángeles en ese video, hablábamos que había una cadena de mando. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, Juan, la iglesia, nosotros, etcétera. Podríamos decir los ángeles, el ser humano también. Listo. En esa cadena de mando, nosotros nos damos cuenta que cumplimos también un papel importante. Y resulta que en esa cadena de mando estaban los ángeles claramente. Encima de los ángeles, a resumidas cuentas, el querubín que literalmente estaba al cuidado de ellos era Lucifer antes de caer, y solo por encima de Lucifer estaba Miguel, que era Jesús. Es maravilloso porque Jesús siempre ha querido tener un contacto cercano con lo que él ha creado, no ser un Dios como los falsos dioses que quizá veían de lejos su creación. Jesús, por el contrario, hace parte de su creación y es un atributo demasiado especial de él, ¿no? Pero vuelvo y repito, aunque se le conoce como el ángel de Jehová, no significa que haya sido creación de Dios. Él desde el principio fue Dios con el Padre, ¿sí? Sigue diciendo también Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos allí específicamente también las tres personas, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ya vimos que también estaba. Juan 14, 16, hablando Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, Padre, Consolador, que es el Espíritu Santo. Juan 15, 26 también dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad del cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vemos de nuevo las tres personas. Gálatas 4, 6 también dice, por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual llama Abba Padre. En Gálatas 4:6 allí se encuentra. Segundo de Corintios 13 también nos dice el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera de Pedro 1:1 también nos dice, Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo. Apocalipsis 1:4 y 5, vean que nos dice y nos habla también de tres personas y hablan del Padre de una manera muy particular. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que es, que era y que ha de venir hace alusión al Padre, los 7 espíritus al Espíritu Santo, que como ya vimos cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, que no es que hayan 7 Espíritus Santos, sino que es la plenitud como tal. Y también Jesucristo. Efesios 2:18 que nos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En conclusión, para cerrar esta segunda idea, definitivamente queda comprobado que Dios es uno, porque lo vemos en la primera sección, pero en esta segunda sección también queda comprobado que Dios es 3 personas. Y entonces vamos para el final. ¿Cómo puede haber 3 personas y esos 3 ser uno? ¿Cómo yo entender ese misterio tan increíble? Bueno, resulta que tenemos que regresar a Deuteronomio 6:4, que ya lo habíamos leído. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Resulta que en el hebreo se usan 2 palabras, que son Yahid y Ejad, para describir este palabrita de uno, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Yahid? Cuando se pone Yahid hace referencia a que es uno, pero único en su especie, ¿sí? No hay otro. Mientras que cuando se usa la palabra Ejad, lo que significa es que es uno, pero en propósito, en unidad. ¿Listo? Les voy a dar un ejemplo de cuando se usó, por ejemplo, la palabra Yahid. Se usó cuando Dios llega y le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo. Entonces ahí se usa la palabra Yahid. ¿Por qué? Porque no había otro numéricamente. Y ustedes me dirán, no, sí, él tenía otro, el de Agar, pero no era de la bendición, del pacto con Dios. Dios le había dicho, usted lo va a tener es con Sara, no con Agar. ¿Sí? Entonces con Sara no había otro, ¿sí? Mientras que la palabra Ejad es la que se usa en este versículo de Deuteronomio 6:4, donde dice Jehová uno es, en unidad. Entonces no sé si estamos comprendiendo. 3 personas que en unidad y en propósito son uno, ¿sí? Y les pongo varios ejemplos. El matrimonio es uno de ellos. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Mateo 19:4, 5 y 6 también Jesús lo dice. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿sí? Yo hago una pregunta. ¿Los esposos, las personas que están casadas, son una sola persona? Y por supuesto que no, ¿cierto? Son 2 personas completamente diferentes, ¿sí? Sin embargo, son una en unidad. Y espero que vayamos entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede en la Torre de Babel, lo que sucedió en Génesis 11:7, que también dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando dice el pueblo es uno, ¿significa que todos eran una sola persona haciendo la torre? Claramente no, eran uno en unidad. ¿Por qué? Porque tenían un solo propósito. ¿Cuál era el propósito en ese momento? Construir la Torre de Babel. ¿Listo? Gálatas 3:28.
Pablo aquí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y nosotros todos somos uno en Cristo, literalmente, o sea, uno, una persona, no, somos uno en unidad, ¿sí? Juan 17, 10 y 11 también dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno así como nosotros. En ese momento Jesús estaba pidiendo por sus 12 discípulos. ¿Será que es posible que esos 12 discípulos fuesen uno como lo quería Jesús? Y la respuesta es claramente no, pero ese uno hace referencia a la unidad. Juan 17, 20 y 21 también dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. De nuevo, que me enviaste de nuevo, esto hace referencia a la unidad. Y finalmente Juan 14, 10, 11 y 20 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En conclusión de esta tercera idea, Dios es un solo Dios verdadero y eso es muy importante porque se escucha últimamente en varias religiones y en varias creencias y varias personas también que lo manifiestan así, que definitivamente la deidad, Dios Padre y Espíritu Santo, es algo completamente falso, que no, que definitivamente incluso a veces hablan acerca de que muchos versículos fueron añadidos y que definitivamente esas tres personas de la deidad no. Entonces, ¿cómo nosotros a través de la Biblia podemos explicar esta creencia tan fundamental y tan importante? Sencilla, quizá a la hora de explicarlo, pero también muy profunda, porque uno no logra captarlo como tal. Pero en resumen, solo hay un Dios verdadero compuesto de tres personas. Estas tres personas son una en carácter, en propósitos, en atributos y en poder. Van hacia lo mismo, quieren lo mismo, trabajan en equipo. Como ya lo hemos visto, definitivamente estas tres personas trabajan en unidad. Hay una cadena de mando, cuando estudiamos acerca de qué hacen los ángeles, hay una cadena de mando donde usted y yo somos importantes y tenemos una participación bastante especial en esta cadena de mando que Dios tiene. Finalmente, quiero que abramos nuestros ojos porque no quiero que me entiendan mal con esto que hemos explicado hasta el momento acerca de la unidad, porque nos dice también la Biblia que esta palabra se va a usar mucho al final de los tiempos. O sea, ya estamos en esto, ¿no? Se quieren unir a través de diversas religiones, a través de pensamientos que puedan defender quizá el medio ambiente, quizá en pro de tantas cosas muy buenas, pero definitivamente es una unidad que va a desechar los principios de Dios, ¿sí? Es una unidad que definitivamente no le interesa a obedecer a Dios antes que a los hombres, completamente como dice Dios en su palabra. Y para esto les recomiendo estos 5 videos que se encuentran allí en el canal, donde pueden profundizar mucho más acerca de lo que quiso decir Jesús realmente cuando dice para que todos sean uno. Es una serie de 5 videos que nuestro amigo Haroldo Duarte los explicó muy bien acerca de este tema de la unidad, así que los invito a profundizar mucho más en ellos y los pueden encontrar en la lista de reproducción que se llama Invitados Especiales. Allí están. Son 5 videos, así que los invito a ver. Y también les recuerdo revisar y ver muy bien los videos de Génesis Apocalipsis, donde también en esa lista de reproducción estudiamos acerca del sello de Dios, de la marca de la bestia, de las cosas que nos decía la Biblia que iban a ocurrir desde hacía mucho tiempo para que entonces cuando ocurrieran
definitivamente dijéramos, wow, ¿no? Y pues claramente ya con esto damos por finalizado este estudio. Espero que para todos haya sido una bendición poder entender un poco más acerca de esto y los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por habernos iluminado, Dios, con tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra en este momento. Quédate con nosotros, gracias por tu amor y síguenos dirigiendo en este santo sábado y ayúdanos a profundizar cada día más en tu palabra. Guárdanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén.